Gracias, Señor. Declaramos tu grandeza, Señor. Tú eres grande, Señor. Eres nuestro Rey. Queremos entregarte nuestro corazón una vez más, Señor. Y declaramos nuestro corazón tuyo, Señor. Casa del Señor en este día, ¿no les parece bien lindo? Gracias por estar aquí. Hoy vamos a leer la palabra del Señor. Quisiera leer desde esta Biblia grandota. Es Lucas, el capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos. Estamos comenzando con advenimiento. La palabra advenimiento es preparación para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Recordándoles que la razón de la Navidad es Él. Pónganse en pie, por favor, para honrar al Señor y leemos la palabra. Quisiera que todos puedan disfrutar de la lectura de la palabra del Señor. El Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, los versículos del 1 al 25. Leemos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías,
y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así me ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Padre, qué hermosa historia. Y es tan bello saber que no es un cuento, no es una leyenda, es tu palabra viva. Padre, que esa palabra sea rema en nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús, porque nos preparamos para recibir tus bendiciones. Nos preparamos para darte a ti toda gloria, para exaltarte porque eres nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Por favor, tomen consigo el boletín que le entregaron hoy nuestros ujieres en la puerta. Si alguien lo necesita, levanta la mano, por favor. Nuestros ujieres les sirven con mucho gusto. Gracias. Gracias a todos los servidores de turno. Y vamos a abrir nuestro bosquejo. Allí tenemos la Biblia y algunos de los comentarios de la palabra. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Remarco, historia ciertísima. Toda persona que se dé a la tarea de investigar la historia verdadera de que nuestro Señor Jesucristo pisó la tierra, se va a encontrar con que así mismo fue. Así mismo es. Hay muchos historiadores. Este es uno de ellos. Se llama Lucas. Algunos piensan que fue uno de los apóstoles. Eso está equivocado. Él no fue uno de los 12 apóstoles. Posiblemente fue uno de los 70. Porque el Señor tenía 3 que fueron sus 2 primos, Jacobo, Juan, los hijos de Salomé, la hermana de María, primos del Señor, y estaba también el apóstol Pedro. Eran 3, Pedro, Jacobo y Juan, en el grupo más íntimo. Pero aparte de los 3 había otro grupo. ¿Cómo se llamaban eso? Los 12, gracias. Estos eran los apóstoles de Jesús. No hay apóstoles como ellos, no los va a ver, son únicos. Los apóstoles de los 12 son únicos. Pero aparte de estos 3 y aparte de estos 12, hubo también los 70. A ellos también, igualito que los 12, el Señor los empoderó para enviarlos a predicar el evangelio de Jesucristo. Porque como hemos establecido, cuando el Señor nos llama, Él es quien nos escoge, no nosotros a nosotros mismos. Cada quien que está a tu lado en esta congregación y todas las personas que pertenecen a la congregación, ¿quién les escogió para que estén acá en la casa? Nuestro Señor. Y díganme, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Para dar, servir y multiplicarnos. Como miembros del cuerpo de Cristo tenemos 2 funciones. ¿Cuáles son? Dar, servir. Y tenemos que multiplicarnos como una célula invisible en el cuerpo. En el cuerpo de Cristo, que es toda la iglesia global. Entonces, Lucas fue uno de los 70, posiblemente. Eso es lo que se estima, según se han hecho algunos. Estuve leyendo por allí y es muy lindo lo que encontré de Lucas. Este hombre fue un médico y como un científico, él le gustó mucho el estudio. Miren, la gente mientras más estudia, más se convence de Jesucristo. Habría que ser muy tonto, un poquito con un retraso bastante significativo para negar que esta creación la hizo un creador. Hay algo por allí tratando de decir que Dios no existe, pero hay un diseño inteligente. Pero para que haya un diseño inteligente tiene que haber un diseñador muy inteligente. ¿De verdad que sí? Digan gloria a Dios.
Quien tiene 4 dedos de frente, ese simplemente tiene que saber que esto no salió así como así nada más. Entonces Lucas, un científico, el versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Él, obviamente, Lucas fue compañero del apóstol Pablo en los viajes, en las misiones, se incorporó en los viajes. Al parecer fue el médico que acompañó a Lucas, él lo llama el médico amado. El apóstol Pablo acompañó a Lucas, acompañó al apóstol Pablo, perdón. Y Lucas, al parecer, al escribirle a Teófilo, él era contratado como uno de los médicos de familia, porque no existían hospitales, no existían clínicas. Los ricos tenían derecho a tener un médico como esclavo. Y muy posiblemente lo que se piensa es que este médico llamado Lucas fue uno de los esclavos, uno de los sirvientes, como profesional de la casa del excelentísimo Teófilo, un servidor de Roma, por cierto. Pero él se da la tarea de investigar. Y él preguntó, e inclusive se cree que entrevistó a la misma madre de Jesús, entrevistó a María. Los que vieron desde el principio con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Quiero remarcar la palabra ser ministros de la palabra. Servidores de la palabra. El versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, ese es Lucas, después de haber, ¿qué dice allí? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Él investigó con diligencia todas las cosas desde su origen. Me pareció escribírtelas por orden. Yo les voy a decir a ustedes una cosa. Escribir para que la gente entienda algo es bien difícil. Es bien duro poner ideas. Ahora tenemos computadoras, ahora tenemos tantos recursos que Lucas no tenía. Para ellos escribir era sin luz eléctrica. Para él escribir fue una tarea inmensa. Y escribió 24 capítulos del libro de Lucas. Digan gracias, Señor. Y después le escribió a Teófilo un segundo tomo. ¿Cómo se llama ese segundo tomo? Hechos de los Apóstoles, 28 capítulos. Haremos bien si el año que entra, Dios mediante, comenzamos con este evangelio y no paramos hasta ver toda la palabra de Dios, ser ministros de la palabra. Digan gloria a Dios. Él las escribió por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Habría por allí alguna desavenencia con su jefe, alguna diferencia? Porque algo por allí estaría, pero él con todo el respeto y como se estilaba ser, él respetó y le dijo excelentísimo Teófilo, como se le diría a su jefe en aquel momento. Entonces, este hombre fue dado al estudio y por supuesto tenía un criterio científico y le escribió a Teófilo para que conociera la verdad. ¿Cuál era el propósito? Conocer la verdad. Dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú conoces la verdad, Teófilo, vas a ser libre. Me preocupa que conozcas la verdad, por eso te la escribo. Nunca se imaginó el médico Lucas que hoy estaríamos leyendo en español, en este hemisferio, su evangelio. Gracias, Señor. Lo vamos a entrevistar. Yo lo quiero ver y conocer en persona y lo voy a hacer. Ustedes se proyectan hacia la eternidad y verlo a él. Esto es hermoso. Es muy importante conocer la verdad que ha sido escrita en la Biblia y no dejarse llevar simplemente por las tradiciones. Hay mucha gente cuya religión se basa en tradiciones. Cuando uno de los viajes que hice últimos, no me acuerdo de dónde venía, yo me vine del aeropuerto, me vine del aeropuerto de Miami en tren. Y por supuesto, apenas tuve la oportunidad, le hablé a la señora que estaba al lado mío, le hablé de Jesucristo. Le hablé del Señor. Ella es una católica romana, practicante. Y comencé a hablarle de Jesucristo. Y ella comenzó a hablarme de María, porque la religión romana es básicamente mariana. Y comenzó a hablarme de el rosario y de las religiones y de todo lo que, las prácticas. Y le dije, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo?
Tú estás haciendo cosas que no aparecen por la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Le dije, lee la Biblia. Conoce a Jesucristo que está de tapa a tapa, figurado en toda la Biblia. Me dijo, sí, pero es importante las tradiciones. Las tradiciones de la iglesia romana fueron las que llevaron a la gente a no importa que no leas la Biblia. Craso error, porque la Biblia tiene a Jesucristo, porque en la Biblia tenemos la vida eterna, porque la Biblia revela el plan de Dios para nosotros. No tanto nos interesan las tradiciones. Mientras más científica es una persona, debe aplicarse a conocer a Jesucristo, porque se trata de la eternidad, la vida eterna, y no solo es la jornada terrenal. ¿Sabes tú si las prácticas de tu fe son tradición o son doctrinas? ¿Estás basándote en tradiciones o en doctrina de la palabra de Dios? Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El punto número 12 significa practicar la fe genuina. Dice la Biblia en el versículo 5 del capítulo 1 de Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Les pregunto a ustedes, ¿quién aquí se atrevería a afirmar que anda irreprensible en todas las ordenanzas del Señor? Bueno, dice la Biblia, y no lo dijeron ellos particularmente, dice el Espíritu Santo que estos eran irreprensibles. Pero les voy a decir, quizás aquí haya alguien de entre nosotros que ande irreprensible. ¿Por qué les digo esto? Porque el andar irreprensible en todos los mandamientos no significa que no tenían algún pecado. Les aseguro que Zacarías metió la pata por acá o por allá. Elizabeth también. ¿Qué significaba esto? Que ellos eran un ejemplo de fe genuina. Entonces sí hay gente que sea irreprensible. Yo creo que yo tengo en el Señor una fe genuina en Él, auténtica. Levanta tu mano si realmente tú crees en Jesucristo con todo tu corazón. Tú crees la Biblia con todo tu corazón. Eso es tener una fe, andar en la ordenanza del Señor, caminar guiado por el Espíritu Santo. Ahora, esta es una decisión, practicar la fe genuina en Dios y seguir aunque los demás no lo hagan. Si tu esposo, tu esposa, tu gente, quienes te rodean, los compañeros de trabajo, se burlan de ti por tu fe en Jesucristo, bienaventurado eres. Él o ella algún día lo entenderá. Tú sírvele al Señor, tú dale al Señor, tú haz la gran comisión, tú predica el evangelio, tú vive la fe auténtica y de lo demás se encarga el Señor. El tercer punto es orar y dejar que Dios sea Dios. Ellos no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. ¿Cuántas veces se nos ocurre a nosotros como criticar a alguien porque, oye, pero esta señora no tiene hijo, Dios se lo negó porque sería una mala madre? Oh, no, es que están en pecado. Por eso es que Dios no, este se enfermó porque está en pecado. No nos corresponde a nosotros juzgar a nadie. A nadie. Ese es su asunto con Dios. Nuestra relación con Dios es vertical, de arriba abajo, de abajo arriba. Entonces no nos corresponde. Ellos no tenían hijos. Aunque ambos eran irreprensibles y tenían una fe auténtica, no tenían hijos porque ella era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Y la pregunta para ti es, ¿has pedido a Dios algo que todavía Él no te ha dado? Yo estoy en ese número. Pero a mí eso no me minimiza mi fe. Uno de estos días llega un de repente. Uno de estos días llega un ángel con mi respuesta y con tu respuesta. Uno de estos días te sorprende Dios. ¿Y cuál es tu reacción? Porque Él no te oye, aparentemente, porque no te ha dado lo que le pediste. Bueno, no todas las cosas te convienen de todo lo que tú pides. Quizás no sea el momento, quizás no te conviene, pero escúchame, Dios sí oyó tu oración. Sigue orando. ¿Cuál es tu petición? Tal vez tienes una petición que para ti no era realmente tan importante porque ya dejaste de decírsela, ya dejaste de pedirle, pero retómala otra vez y dile, Señor, aquí te recuerdo lo que hace 2 años, lo que hace 6 meses yo te estaba diciendo. No te olvides de mi petición. Mira, Dios sí oye, y Dios sí te 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 oye, y Él sí tiene el poder para responderte.
Número 4, servir a Dios incondicionalmente. Los servidores, el Señor nos llamó a su cuerpo para dar y servir. Servir a Dios incondicionalmente. El versículo 8 del capítulo 1 de Lucas dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, lo que le correspondía, porque hay diferentes ministerios. Hoy en día son cada quien en su ministerio. El que danza en danza, el que alabanza en alabanza, el que ujiere, ujiere, el que multimedia, multimedia. Él estaba sirviendo según su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, porque él era un sacerdote. Le tocó en suerte ofrecer el incienso. ¿Por qué le tocó en suerte? Porque había de 18,000 a 20,000 sacerdotes esperando un turno para servir. ¡Wow! Ellos deseaban cuándo será mi turno y echaban suerte, así que le cayó la bendición a este hombre. Y entonces entró en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. ¿Qué fue lo que le tocó a Zacarías? ¿Cuál era su ministerio? Él era sacerdote dentro de miles que servían y él tenía una función ese día en particular. ¿Qué le tocó a él? Ofrecer el incienso. Había otro que le tocaba abrir la puerta. Había otro que le tocaba apagar las velas, las lámparas. Había otro que le tocaba partir los... Ustedes vieron en Levíticos, allí lo tienen, todos los detalles. Este hombre le tocó ofrecer incienso. Pregúntenme qué significa el incienso. Las oraciones de los santos. ¡Oh, qué bello! El ministerio de la oración. ¡Qué bello! Porque a él le tocó subir a Dios el incienso. Hay turnos de oración congregacional y la gente estaba afuera orando. Eso se sumaba. La gente llegó allí y estaba orando por sus peticiones, pero Zacarías estaba adentro solo. Oscuro, no había luz. Ese lugar era terrible, privado. Y era él con el Señor, orando la gente y él ofreciendo el incienso. El incienso huele rico. El incienso es aroma agradable a Dios. Cuando tú oras, el Señor se agrada. Cuando tú oras para adorar al Señor, créeme, tú estás adorando al Señor. Tú estás agradando al Señor. Cuando el incienso de la oración sube a Dios corporativamente, quiere decir todos juntos, hay respuestas de Dios y suceden los de repentes. Uno de estos días, un de repente de esto se viene aquí cuando estamos corporativamente orando. Hay algo especial que él dice en el Salmo 133. Que cuando nosotros estamos, el pueblo de Dios reunidos, Él envía bendición y vida eterna. Yo quiero mi bendición porque estamos reunidos en tu casa, Señor. Vida eterna. ¿Te imaginas que Zacarías no hubiese llegado a servir en el templo cuando le tocaba su turno? ¿Echaron suerte? Había 20,000 o 18,000 sacerdotes esperando. Le cayó la bendición a Zacarías. ¿Qué hubiese pasado si Zacarías no llega a su turno? Lo mismo que sucedería si tú no llegas a tu turno. Dios te ha llamado a servirle en el templo y por las casas. Eso es lo que dice Hechos capítulo 5, 43, 42. En el templo y por la casa. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 20. Que nosotros servimos a Dios en el templo y por las casas. ¿Sabes cuándo es tu próximo turno en el templo? Si todavía no lo sabes o todavía no te has sumado a los servidores, está la oportunidad para ti. El número 5. Tenemos que interesarnos en lo sobrenatural. Estamos muy acostumbrados a lo que se ve y se palpa y se toca, a lo material. Sobre todo esta nación nos impulsa de una manera increíble
a lo material y tendemos a metalizarnos, tendemos a poner los ojos solo sobre lo que se puede ver. Pero se le apareció un ángel, versículo 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El altar del incienso estaba delante del lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Él estaba allí. El altar era de oro y se le puso a la derecha el ángel. No significa que no estaba allí. Y no significa que no hay ángeles aquí. No significa que no acostumbran los ángeles a estar presentes. Siempre están presentes. Pero este se le apareció. Y yo les quiero decir a ustedes que aunque no los veamos, ellos están presentes. Y algunas veces se nos han aparecido y ni cuenta nos damos. Se le apareció. Pero dice, se turbó Zacarías al verle. Yo no sé qué te sucedería si un ángel se te aparece a ti. Ja, ja. Y estás aquí de repente, te imaginas a un ángel, nos los imaginamos con alas, con trompetas, así grandísimos como los vio Juan en el Apocalipsis. Pero no todos los ángeles tienen alas. No todos los ángeles lucen con esas vestiduras así blancas y esos pies grandototes como los vio Juan. Hay ángeles que lucen como tú, como yo. Algunos ángeles cubiertos, vestidos simplemente como uno de nosotros. A lo mejor se te aparece un negrito y es un ángel del Señor que te vino a hacer un bien. A lo mejor un viejito, una viejita, una angelita del Señor. Ajá. Pero si lo viéramos como bueno, nos turbaríamos, quién sabe, colapsa, más de uno se cae en el piso. Por lo menos Zacarías pudo quedarse en pie y habló con él también. Debido a nuestra naturaleza, estoy en el punto 5, debido a nuestra naturaleza caída, no se nos hace fácil asimilar el mundo sobrenatural. Les recuerdo cómo Moisés se sostuvo durante esos 40 años en el desierto, viendo al invisible. Padre, yo te suplico que abras nuestros ojos para ver lo sobrenatural, para ver al invisible. Señor, como te rogó Eliseo, que abrieran los ojos de Giesi para él ver lo que no se puede ver en lo natural. Hazme sensible a tu mundo sobrenatural, Señor. Los ángeles son reales. Dios los envía en medio de nuestro servicio a Dios. Nos llegan con las respuestas que tanto hemos esperado y nos traen nuestros de repentes. Aleluya, si soy testigo yo de un de repente, no sé cómo ni cuándo, pero esa dolencia que yo tenía, que me amargaba la existencia, se desapareció con un de repente. Aleluya. Y yo en el nombre de Jesús ministro salud ahora. Y un de repente en tu vida, en el nombre de Jesús. Punto número 6. Desarrollar carácter de servidor. Esto lo vamos a ver en lo que Dios quiere de un servidor. Pero el ángel le dijo, mire, el ángel le habló a Zacarías. Le dijo, no temas, Zacarías, no tengas miedo. ¿Cómo fue que le dijo? Dile a la persona que está al lado, no temas. Ali, no tengas miedo. Ilma, no temas. Vicente, no tengas miedo. Dile, todo está bien, todo está bien. Dile a la persona, todo está bien. Todo está bien, Judy, todo está bien. No temas, no temas, no temas, no temas. El Señor te dice, no temas. Y el Señor me ha ministrado a mí en Isaías 41, uno de mis favoritos en estos últimos días. Yo te ayudo. Aleluya. El Señor me ha dicho a mí, yo te ayudo. El Señor me dijo, Raquel, yo te ayudo, no temas. Y hoy te paso esa voz. No temas, dice Dios, yo te ayudo. Oh, aleluya. Pobre gente que no tiene al Señor. Eso sí es verdad que deben asustarse, ¿no? De tener la propia vida tormentosa. Nosotros no. La vida nuestra es la vida abundante. Digan gloria a Dios. No temas, le dijo, estoy en el punto 6,
El versículo es el 13. Porque tu oración ha sido oída. Te lo repito, tu oración ha sido oída. Elizabeth, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. El versículo 14, y tendrás gozo y alegría. Hay gran gozo y alegría cuando nuestros hijos le van a servir al Señor. Nada mejor. Aunque ellos vayan a estar como presidente de la nación, ellos sean gobernadores, ellos sean médicos, ellos sean arquitectos, ellos sean abogados, jueces, ellos sean los que hacen la grama allá afuera, los empresarios de los mejores restaurantes, lo que ellos estén haciendo, peluqueros, dentistas, lo que hagan, pero todo lo hagan para servir al Dios Todopoderoso. Aún los deportistas, aún ellos cuando estén bateando y con ese bate, ellos van a poder darle gloria a Dios por su momento, por su gol. Ellos van a poder darle gloria a Dios. Ellos van a saber que Dios es el quien los ha bendecido y servirán al Dios vivo. Aleluya, porque Dios busca una descendencia para él. Y será grande delante de Dios. ¿Sabes? Es muy importante ser grande delante de Dios. Hay gente que es grande delante de la gente, pero realmente delante de Dios, ¡ay! ¿Cómo te ve Dios? ¿Qué es lo que importa? Hay gente grande y reconocida, grandes terroristas, grandes malhechores. ¿Cómo los ve Dios? Lo que realmente importa es ser grande delante de Dios. Yo reconozco en esta mañana a quienes me escuchan. Hay entre ustedes, juntamente conmigo, gente que no somos grandes en la tierra, pero que allá arriba somos muy reconocidos. Servidores de Cristo. El versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, son apartados para los nazareos. Y será que lleno del Espíritu Santo. Para poder servir a Dios, el requisito número 1 es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? La palabra que os he hablado es espíritu y es vida. Lee la palabra. Aleluya. Busca la oración. No te concentres tanto tiempo en las cosas del mundo. Sé lleno del Espíritu. Las cosas del mundo te vacían de Dios. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué regalo tan grande para Elizabeth. Oh, boy. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Donde quiera que ellos estén, que nuestros hijos sean predicadorcitos del Evangelio de Cristo. En las escuelas, Señor. Aun cuando tienen prohibido hablar de ti, Señor, nuestros niños puedan llevar en estos días el mensaje de la Navidad. Que nuestros hijos puedan tener esa canción en la boca y que ellos puedan hacer que muchos se conviertan a ti, Señor. Yo cuando era niña me acuerdo, y mi papá y mi mamá llegaron a un lugar, fue la primera vez, tendría yo quizás unos 5 años de edad, llegaron a Bergantín, estaba en Suátegui, en Venezuela, en el oriente del país. Y eso sí que fue palpable, o sea, lo recuerdo tal cual. Así había un río grandote que nosotros pasamos. Y antes, apenas ellos llegaron allí, mis padres se comenzaron a hablar, conociendo a los hermanos. Y yo me fui por las casas. Eran lejos las casas la una, bueno, por lo menos para mí. Del Charo, el barrio se llamaba, el campo se llamaba el Charo. Y yo me fui, yo no sé cuánto tiempo estuve, pero yo sí me acuerdo muy bien que yo estaba en una casa cuando mi mamá llegó y yo estaba cantando una canción. A la casa de Jairo iba Jesús y una gran multitud iba tras él y una pobre mujer llena de fe. Mire, hermanos, esa familia toda estaba atenta cuando mis padres llegaron y le dieron a Jesucristo. Yo tenía el ánimo desde niña.
Y así lo soy. Y así en el nombre de Jesús quiero que ustedes sean, que no se avergüencen del evangelio, que donde quiera que estén prediquen a Jesucristo, llenos del Espíritu Santo. Mucha gente cree que estar lleno del Espíritu Santo es caerse. Respeto, porque también yo me he caído en la presencia del Señor. Lo respeto, pero no importa cómo te caigas, si es con la cara para abajo, de medio lado, la cabeza, no importa. Eso no es lo que yo persigo. Lo que persigo en el Señor no es que te caigas, es que te levantes. El Dios de los cielos nos prosperará y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Es que te levantes, que hagas algo por el reino. Y como ese episodio, hay unos cuantos. A Runo le gustaba mucho jugar conmigo porque la comprometía yo. Teníamos una carretilla y jugábamos que ella era la chofer. Cuando era la subida, a ella le tocaba llave porque ella era la más grande y yo era la más chiquita y yo no podía con la carretilla. Pero cuando era de bajada, ahí la llevaba yo. Y yo le decía, bueno, jugamos carretilla, pero después jugamos de pastora. Y la pastora, por supuesto, era yo. Y yo predicaba. Ruth decía, no vale, pero tú siempre quieres estar jugando de pastora y de iglesia. Yo reconozco que no todo el mundo tiene el llamado al pastorado, al púlpito, yo lo entiendo. Pero déjenme recordarles que no se les borre ni un día de su mente, que no se olviden ni un segundo que somos servidores de tiempo completo y que tu trabajo, tus compras, tu arreglo personal es el pretexto para que allá afuera tú hables de Jesucristo. Será grande, lleno del Espíritu Santo. Versículo 16, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él, de Jesús, con el espíritu y poder de Elías. Este no era Elías. Hay mucha gente que se agarran de aquí para la reencarnación. Esto no tiene nada que ver con reencarnación, nada en lo absoluto. Es el espíritu, el mismo espíritu que uno imparte. Eso es todo. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. En el nombre de Jesús, el corazón de los padres a los hijos. Los padres, su corazón se torne a cada uno de los hijos que ha engendrado, a cada uno de los hijos que ha dado a luz, Señor, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, ¿cómo es? Bien dispuesto. Yo creo que nosotros tenemos que preparar al Señor un pueblo que esté bien dispuesto. ¿Qué significará bien dispuesto? Hay gente que dice que el Señor cuenta conmigo, pero realmente no están dispuestos. Padre, ayúdanos a prepararnos para ser un pueblo bien dispuesto mientras te esperamos. Yo abro mi corazón para estar dispuesta para Dios. Es de gran gozo y alegría que nuestros hijos sean cristianos y servidores de Jesucristo. Es muy importante ser grande delante de Dios, aunque la gente no lo entienda. Necesitamos, como Juan, ser llenos del Espíritu Santo para ganar a otros para Dios. El punto número 7, desarrollar más y más fe. Versículo 18 de Lucas 1 dice, dijo Zacarías al ángel. ¿Qué le dijo el sacerdote Zacarías al ángel? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Oh, este es el sacerdote. Les dije que era irreprensible, pero tenía sus peloncitos por acá y por allá. Esto no era fácil creerlo, pero bueno, un momento, ¿cuántos años tenía ya Zacarías? ¿Vale? O sea, era como una misión imposible lo que el ángel estaba diciendo. Estaba como muerto. ¿Cómo es posible? ¡Wow! Y no es solamente eso, hacía años ya la cosa. ¡Ay! ¿Cómo será esto? Mujeres de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy Gabriel. ¿Quién le dijo? Yo soy Gabriel. Oh my goodness. Oh boy. Que estoy delante de Dios. Tú no has visto el mundo sobrenatural. Yo soy Gabriel, chico. ¿Qué te pasa? Yo soy Gabriel. Y yo estoy siempre delante de Dios. Y he sido enviado, por supuesto, de Dios a hablarte y darte estas buenas nuevas. Hay que ver que Dios nos envía un mensaje que es una buena nueva y que uno de repente no lo crea. Pero el versículo 20 dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar
hasta el día en que esto se haga. Y mire lo que el Espíritu Santo me enseñó en esta semana. Si no tienes algo de fe que decir, cállate. Si no vas a decir nada que contribuya a la fe de otro, cállate. Si vas a decir cosas negativas, cállate. ¿Sabes lo que roba y socava la fe? Vamos a hacer esto. No creo, no. Vamos a hacer, no, antes de que termine. ¿Qué? Shut up. En el nombre de Jesús, quiet. ¿Sabes? Porque esto acaba. Cuando tú agarras y digas, ay no, pero qué culto tan es. Ay no, eso no. Y por acá, y te vas con un tejido de cosas negativas. Cállate. ¿Y sabe lo que le pasó a este hombre? Yo no sé si habrá un mayor castigo para el hombre que el que le pasó a Zacarías. 9 meses calladito la boca. Y la única que pudo hablar fue la esposa. Ajá. Wow. Calladito Zacarías. Porque hablaste palabra de duda. Vamos a hablar palabra de fe. Vamos a hablar palabra de fe. Vamos a abrir la boca e intencionalmente decretar y declarar palabra de Dios. ¿Qué es lo que está muriéndose en tu casa? ¿Qué es lo que no funciona desde hace años? ¿Qué es lo que no se reproduce? ¿Qué es lo que no sirve? Háblale, pero palabra buena, palabra de fe, porque Dios está vivo. Y Dios tiene mensajeros como Gabriel. Sí, yo he tenido servicios de ángeles muy lindos. Te doy gloria, Padre mío. Tengo detalles muy lindos de ángeles en mi vida. Desde que yo tenía 15 años. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Porque lo que pasa es que estas cosas sobrenaturales son así como, es como entre dormido y despierto. Una cosa así que no es 100% así como natural, pero es natural a su vez. Es una cosa así sobrenatural. Él les hablaba por señas. Trata de decir en señas cuál fue la última persona que tú viste ayer. Descríbemela. Trata de describirme cuál fue la última que viste ayer y qué hablaste con esa persona. Un poco difícil, ¿no? Más o menos ahí estaba él describiéndole el ángel. Y que, wow, qué lío. Después tuvo que aprender a escribir en una tablilla. Y esas tablillas no es como la de nosotros que compramos ahí en Office Depot, blanquitas y todo, que uno va con un marcadorcito. No, estas son unas cosas así como que se le pone miel, ¿no? Ponían miel, entonces iban raspando con un palito las letricas y haciendo dibujitos. O sea que había que esperar a Zacarías que él hablara. Oh, wow. El sacerdote va a hablar. ¿Qué tal? Había que esperar que él sacara su palito y se iba comiendo la miel. Bueno, los niños le hacen así. O a lo mejor era de arcilla, no se sabe, pero era una tablilla. Pero desarrollar paciencia. Amén. Gente desesperada le cuesta para recibir la palabra. Se quieren ir rápido. Esperen que el sacerdote hable. Aleluya. El pueblo estaba afuera. Versículo 22. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo hasta el día que Juan el Bautista nació. Como Zacarías, toda la gente afuera dudaría del milagro. ¿Ustedes creen que si sale Zacarías, así como estaba hablando él normalmente con Elizabeth allí, toda la gente orando, le dice, mire, pueblo de Dios, allá adentro llegó el ángel Gabriel y me dijo que yo voy a ser papá? ¿Y dónde está Elizabeth? Nadie hubiera creído. Pero como lo puso mudo,
algo pasó ahí. Hay cosas que Dios hace para hacernos bien y no mal. La mudez tendría que haber sido temporal, porque desde que va a abrir la boca, después Zacarías iba a ministrar. Obviamente sí, no solo él, Elizabeth, todos ellos. Así somos, oramos y nos cuesta creer lo que Dios hace. Zacarías quedó mudo. Así Dios ayudó a desarrollar la fe de todos. Habrá situaciones que Dios hace para que desarrollemos fe. Quisiera saber si hay alguien en la casa que todavía no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Les invito a ustedes a estar en pie, porque en este momento vamos a orar una oración de fe para decirle a Jesucristo: yo creo en ti, Señor. Oremos todos la oración de fe. Repitan conmigo: Padre, reconozco que he pecado contra ti. Mi naturaleza es caída y continuamente me arrastra al pecado. Reconozco que te necesito y no me he ocupado de ti. Ayúdame a creer, aunque yo no te vea. No me es fácil verte, pero aunque yo no te vea, que yo pueda creerte. Te doy mi vida tal como es. Quita de mí lo que quieras, pon en mí lo que quieras. Soy para ti sin condiciones. Amén. ¿Alguien hizo la oración de fe por primera vez? Y me ayudas para distinguirte si alguien hizo la oración. Esa oración que le entregas tu vida al Señor y que dice que te perdone tu pecado. Y vamos a cantar esta canción. Vamos, dilo. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás y lo puedes creer. Pelear más y se ve como si el camino llega a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora cedo de avanzar y del pasado olvidar, y celebrar lo que verás, juntos cantar yo creo. Soplará, pero no te detendrá. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer.
familiar cristiano El Buen Pastor. Recuerda, visita nuestra página web www.cfcelbuenpastor.org y nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram,